Adquirió ese montón de metal retorcido y abandonado con las últimas monedas que le quedaban, raspando el fondo de una existencia que ya le había arrebatado casi todo. En su mente, agotada por el dolor y el hambre, solo sería un refugio temporal, un refugio improvisado para proteger a sus 5 hijos del despiadado invierno, un escondite olvidado en las entrañas del bosque donde el mundo ya no podría hacerles daño. Sin embargo, el destino es una fuerza que opera en silencio. Mientras sus manos callosas intentaban limpiar la podredumbre del suelo, retirando capas de olvido y suciedad, lo escuchó. No era el viento aullando entre los pinos, ni el crujido de la madera vieja. Era un sonido que venía de abajo, de las profundidades de la tierra. Un sonido apagado, casi imperceptible, que cambiaría para siempre la trayectoria de su linaje. Es difícil para quienes nunca han sentido el frío de la desesperación imaginar lo que es perderlo absolutamente todo. Perder no solo un techo, sino también la capacidad de soñar con el mañana. Tener que arrastrar a tus hijos a un caparazón de metal oxidado en medio de la nada, solo para descubrir que bajo las plantas de tus pies descalzos, algo o alguien se escondía, esperando en la oscuridad. Suena a guión de película de suspenso, pero era la cruda y desgarradora realidad vivida en las montañas de Chihuahua en 1987. Y lo que esa mujer desenterró no fue solo un misterio, fue un secreto capaz de derribar imperios y reescribir lo que entendemos por valor humano. La vida de Soledad Martínez dio un vuelco a los 38 años. Era 1987 y la curva conocida como El Espinazo se cobró su precio en sangre. El camión que transportaba recolectores de manzanas volcó y con él se fue Ramiro, su esposo. La empresa agrícola, en un escalofriante despliegue burocrático, tardó meses en responder y cuando lo hizo, le entregó un sobre marrón con una indemnización que sonaba a insulto: 150,000 pesos. En aquel entonces, con la inflación galopante, era una miseria que apenas cubría un mes de vida digna. Pero ese dinero representaba el valor calculado de la vida de un buen hombre, padre de 5 hijos. Esos 150,000 pesos pesaban como plomo en el bolsillo de su gastado delantal. Soledad era ahora viuda, con 5 bocas abiertas, esperando el sustento. Estaba Mateo, el mayor, de tan solo 12 años, intentando comprender prematuramente el peso de ser el hombre de la casa. Las gemelas Luna y Estrella, de 8 años. El pequeño Tadeo, de 5, y la bebé Luz, aún dependiente del pecho materno. Ramiro había sido su ancla, un hombre de pocas palabras y manos fuertes que siempre regresaba del campo con una sonrisa cansada y un dulce guardado para los niños. El recuerdo de aquella última mañana, del beso en su frente antes de subir a la camioneta, era una herida abierta. «Cuida de mis hijos, Sole», le había dicho. «Prométeme que saldrás adelante». Ella prometió, sin saber que esa promesa se convertiría en una condena de lucha diaria contra un mundo que parecía querer aplastarlo. Lo que siguió fue más brutal que cualquier pesadilla. Sin el sueldo de Ramiro, el dueño de la habitación de adobe donde vivían les dio 2 semanas para desaparecer. Sin familia cerca, todos habían emigrado al norte en busca de mejor fortuna. Soledad se encontró en la calle. Dependieron de la caridad de la parroquia, lavando ropa en el río helado a cambio de migajas. Durmieron en el suelo de la sacristía durante 3 meses, gracias a la piedad del padre Javier, pero la presión social era implacable. Las buenas familias del pueblo no veían con buenos ojos que una viuda y sus 5 hijos ocuparan la casa de Dios. Soledad sabía que su tiempo allí había terminado. Una fría mañana de noviembre, el sacristán don Chema le informó que el antiguo dueño había quemado las pocas pertenencias que no pudieron cargar. Soledad sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Solo le quedaban 80,000 pesos de esa maldita compensación, guardados en un calcetín atado a la cintura, dinero que había jurado no tocar salvo en una emergencia de vida o muerte. Y esta era la emergencia. Caminó durante días con la bebé Luz en el pecho y los otros 4 aferrados a su falda, tocando puerta tras puerta, pero en Creel
Una madre soltera con 5 hijos no era vista como una fuente de trabajo. Era vista como un problema. Las puertas se cerraban con excusas educadas pero firmes. Ya tenemos ayuda. No hay espacio. Quizás el aserradero necesitaba a alguien en la cocina, pero no aceptaban niños. Y luego estaban las miradas depredadoras de los hombres que interpretaron su desesperación como una invitación. El capataz del aserradero, un hombre obeso con bigote sudoroso, la miró con lujuria. Sugirió que una joven no debería esforzarse tanto, que podría ofrecerle casa y comida a cambio de compañía. Soledad sintió el ácido de la náusea subirle a la garganta. Respondió que buscaba un trabajo honesto y les dio la espalda, aferrándose a la poca dignidad que le quedaba, seguida por el llanto de sus hijos. Durante 3 noches durmieron acurrucados bajo un puente de piedra, cubiertos con cartones que Mateo había encontrado en la basura. El frío de la montaña era penetrante, pero el miedo era peor. Soledad pasaba las noches en vela, temblando no de frío, sino de terror a que sus hijos se enfermaran o a que la policía rural se los llevara. Los 80,000 pesos le quemaban la cintura. Sabía que necesitaba usarlos, no para comida, sino para tener un techo, por miserable que fuera. Fue una tarde gris, con el viento levantando polvo y agujas de pino, que Soledad entró en el almacén Sierra a comprar maíz y manteca con monedas sueltas. Estaba mareada de hambre, pero mantuvo la compostura. Detrás del mostrador de madera, 2 hombres bebían refresco. Reconoció a uno, el Chivo, un hombre que hacía trabajos esporádicos en una vieja camioneta. El otro era un desconocido, un comprador de madera. Su conversación se quedó suspendida en el aire quieto de la tienda. Hablaron de una bodega abandonada, un tráiler abandonado en el bosque. El dueño, un gringo loco llamado Howard, había desaparecido hacía años. La municipalidad quería retirar los escombros, pero estaban demasiado adentro del bosque. El Chivo dijo que nadie querría esa chatarra, que estaba más oxidada que un queso suizo, y mencionó rumores de que el lugar estaba maldito. Dijeron que pedían 100,000 pesos por el derecho de posesión, pero que aceptarían cualquier cosa para solucionar el problema. A Soledad le dio un vuelco el corazón. Un tráiler, por menos de 100,000 quizá. Tenía 80,000. Se acercó con las piernas temblorosas pero la voz firme. Preguntó dónde estaba. Los hombres rieron sorprendidos. Don Elías, el dueño de la tienda, observaba en silencio. El Chivo se burló, diciendo que no era lugar para una mujer, y mucho menos con niños. Estaba a 5 kilómetros de la carretera, en el monte, sin puertas, con las ventanas rotas, lleno de historias de fantasma. Pero Soledad insistió. Preguntó si aceptarían 80,000. El Chivo volvió a reír, diciendo que no valía ni 10, pero que si tenía el coraje o la locura de vivir en ese nido de gusanos, le llevaría la oferta a su secretaria. Allí, en el mostrador de la tienda, Soledad se desató la media de la cintura. Contó los billetes gastados y sucios. El sonido del papel viejo resonó en el silencio. Aquí tiene 80,000 pesos, dijo. Por favor, acéptelos. Dígale que es todo lo que tengo. Soy Soledad Martínez, la viuda de Ramiro. Los hombres intercambiaron miradas. Don Elías asintió lentamente, reconociendo la desesperación en sus ojos. El trato estaba cerrado. Esa noche, bajo el puente, por primera vez en meses, Soledad sintió algo parecido a la esperanza. Miró la luna fría y le pidió a Ramiro ayuda para construir una casa. Al día siguiente, el Chivo la llevó allí. El camino era un tormento. 5 kilómetros de sendero estrecho donde las ramas arañaban la camioneta. El bosque se volvió denso y silencioso. Finalmente, se detuvieron en un claro. Allí estaba el remolque. Apoyado torcidamente contra bloques de cemento, parecía un animal de metal herido y abandonado. El aluminio, antes brillante, ahora estaba opaco, manchado de óxido y musgo. Estaba rodeado de hierba alta. La puerta colgaba de una bisagra. Las ventanas eran agujeros negros. Mateo tomó la mano de su madre. Los gemelos gimoteaban.
El chivo esperaba ver arrepentimiento en el rostro de Soledad, pero ella respiró hondo, acomodó a la bebé y caminó hacia la entrada. El interior era una pesadilla. El olor a humedad y a animal muerto la golpeó como un puñetazo. El suelo de linóleo estaba levantado y podrido, dejando al descubierto tierra húmeda. Había excrementos de rata por todas partes. Gruesas telarañas se aferraban al techo bajo. En la cocina solo quedaba un fregadero oxidado, pero Soledad vio más allá de la basura. Vio 4 paredes, vio un techo que los protegía de la lluvia, vio un espacio que era suyo, que nadie podría arrebatárselo. «Es perfecto», dijo con la voz entrecortada por la emoción. El chivo la miró como si estuviera loca, pero la determinación en sus ojos lo silenció. «Es nuestro. Lo vamos a convertir en un hogar». Cuando la camioneta se alejó, dejándolos en la soledad del bosque, Mateo apretó los puños y dijo: «Aquí es donde vamos a vivir», y empezaron a trabajar. Soledad se despertaba antes del amanecer, luchando contra la suciedad y el abandono. Quitaba el colchón podrido, barría kilos de excrementos, nidos y basura. Los gemelos traían agua oxidada del arroyo lejano. Soledad lavaba cada centímetro del interior con agua y trapos de su propia ropa. El olor a humedad persistía, pero el hedor a descomposición disminuía. Taponaba las ventanas con cartón, la puerta con tablones que encontraba en el bosque. Rellenaba los agujeros del suelo con piedras y barro. Por la noche, dormían acurrucados en el rincón más seco, sobre agujas de pino, escuchando a los coyotes y el viento azotar el metal. Era un dolor que la mantenía despierta, pero también la satisfacción de construir algo. Ocurrió la mañana del 6º día. Soledad decidió que no podían seguir durmiendo en la esquina. El suelo del centro del remolque estaba tan podrido que se hundía peligrosamente. Tenían que quitar esa madera antes de que alguien saliera lastimado. De rodillas, ella y Mateo comenzaron a arrancar pedazos de linóleo y contrachapado con las manos desnudas. La madera estaba húmeda, casi hecha pulpa. El trabajo era repugnante. Tenían las manos llenas de astillas. Estaban trabajando cerca del centro, donde se encontraba la pequeña cocina, cuando los dedos de Soledad encontraron algo diferente. No era tierra blanda ni metal oxidado. Era madera, madera maciza. Soledad se detuvo. Su corazón latía con fuerza sin razón aparente. Cavó con las manos, retirando la pulpa podrida y la tierra acumulada. Y allí, a pocos centímetros por debajo del nivel del suelo original, encajados entre 2 vigas del chasis, había tablones de pino. Eran 4 tablones anchos, viejos pero sólidos, perfectamente encajados, formando un cuadrado. Estaban cubiertos por los escombros del piso superior, como si los hubieran ocultado a propósito. Con el corazón latiendo con fuerza, Soledad limpió la tierra a su alrededor. Intentó levantar uno de los bordes con las uñas. Al principio se resistió, pegado por el barro seco, pero cedió con un crujido largo y lastimero. Abajo había oscuridad, un vacío, un agujero. Soledad usó un trozo de metal como palanca y levantó los tablones. En medio del suelo de su nuevo hogar había una abertura cuadrada de 1 metro de ancho, que descendía a la oscuridad absoluta. Alguien lo había hecho. El gringo Howard. ¿Pero por qué? Soledad echó un vistazo. El olor que subía no era a moho, era metálico, agrio. El olor a sudor rancio y miedo. Estaba a punto de llamar a Mateo para que trajera la vela cuando oyó un sonido tan débil que pensó que era el viento, pero lo volvió a oír. Un movimiento, un crujido de tela contra la tierra seca, y luego una respiración rápida, un gemido ahogado. A Soledad se le heló la sangre. Había algo vivo ahí abajo. Mateo, pálido, se aferró al brazo de su madre. Los gemelos se quedaron paralizados. Soledad exigió silencio absoluto. El único sonido era el viento entre los pinos, y luego, de nuevo, una respiración y un gemido. «¿Quién anda ahí?», gritó Soledad con voz temblorosa, sosteniendo el trozo de metal como si fuera un arma. «Sal de ahí o llamaré a la policía». El silencio que siguió fue opresivo. Soledad se acercó, con el corazón encogido. «Por favor, responde. No te haremos daño. Tenemos hijos». Y entonces, como un susurro desde lo más profundo de la tierra, una voz débil, ronca y masculina, visiblemente aterrorizada,
respondió en un español entrecortado y con un acento extraño. Ayuda, por favor, que no me encuentren. No grites. Soledad casi se cae. Se le doblaron las rodillas. Había un hombre escondido en un hoyo cavado debajo de su caravana. Su primer pensamiento fue terror absoluto, un criminal, un fugitivo, el gringo loco. Sus hijos estaban en peligro. El miedo se convirtió al instante en furia protectora. «Salgan de ahí ahora mismo, manos donde pueda verlas», ordenó. Pero la única respuesta fue una tos seca y un gemido de dolor. «No puedo, estoy herida. Por favor, señora, agua, solo agua. Me buscan». La voz era joven, desesperada, no amenazante. Soledad estaba paralizada entre el miedo y la compasión. Correr a la ciudad le llevaría horas. Necesitaba ver a qué se enfrentaba. Le ordenó a Mateo que sacara a las hermanas y se parara cerca del gran árbol, sola en la caravana. Con el oscuro agujero respirando a sus pies, encendió la única vela que tenía. «Voy a bajar la vela, voy a ver quién eres. Si intentas algo, te juro por Dios que te haré daño». La tenue luz reveló muros de tierra compactada, excavados a mano. El agujero tenía unos 2 metros de profundidad. El olor a enfermedad y miedo era intenso. Soledad descendió, tanteando los toscos escalones del muro de tierra. El aire abajo era gélido y sofocante. Cuando sus pies tocaron el fondo, levantó la vela, y lo que vio le heló la sangre. Acurrucado en un rincón, hecho un ovillo, había un niño. No era un hombre, apenas un adolescente. No tendría más de 19 o 20 años. Piel pálida bajo capas de tierra, barro y sangre seca, cabello rubio enmarañado. Vestía harapos que antes eran vaqueros y una camiseta. Una de sus piernas estaba estirada en un ángulo antinatural, hinchada, morada, con tablas sucias atadas a su alrededor como una tablilla improvisada. Su rostro estaba desfigurado por los golpes. Su ojo estaba cerrado por la hinchazón. Tenía las manos mutiladas, las uñas rotas, pero su ojo bueno estaba abierto, fijo en ella, con un terror tan puro, tan animal, que Soledad sintió una punzada en el estómago. «Dios mío», susurró. «Muchacho, ¿qué te han hecho?». El joven temblaba violentamente. Se acurrucó contra la pared de tierra, levantando las manos destrozadas para protegerse. «No me abandones», suplicó con su voz ronca y gruñona, con acento americano. «Por favor, señora, por Dios, no dejes que me encuentren. Me matarán, te juro que me matarán. Prefiero morir aquí». Soledad sintió que se le rompía el corazón. No era el gringo Howard, no era un asesino, era un niño, un extranjero perdido y aterrorizado, escondido bajo tierra como un animal herido. El miedo por sus hijos seguía ahí, pero se mezclaba con una compasión abrumadora. «Tranquilos», dijo con dulzura. «No os entregaré a nadie, no os haré daño. Lo juro por la vida de mis 5 hijos». El chico la miró, el terror luchando contra un rayo de esperanza. Dijo que se llamaba Alex Thompson. Soledad le preguntó cuánto tiempo llevaba allí. No estaba seguro, quizá 2 semanas. Había perdido la cuenta de los días. Había comido barras de granola que se acabaron hacía días. Bebió la poca agua que tenía y luego lamió la humedad de la tierra. «¿Y tu pierna? ¿Qué pasó?», preguntó Soledad. Alex explicó que se había caído, o mejor dicho, que lo habían tirado de una camioneta. Intentó correr, pero lo atraparon. Lo golpearon con las culatas de sus rifles. Le rompieron la pierna y se rieron, dejándolo en el bosque para los coyotes. «¿Quiénes?», preguntó Soledad en un susurro. «Ellos, los hombres de Dom Artemio, los guardias del aserradero». Soledad sintió un escalofrío. Dom Artemio era dueño de la mitad del pueblo, el hombre poderoso y temido que lo controlaba todo. Alex continuó llorando. «Ofrecieron dinero. Lo oí en el pueblo antes de huir. $50,000. $50,000 para quien encuentre al espía estadounidense. $50,000, una fortuna inimaginable. Con ese dinero Soledad podría comprar una casa de verdad, enviar a sus hijos a la escuela, vivir sin miedo ni hambre. Solo tenía que salir del hoyo, ir al pueblo y decirle a Dom Artemio dónde estaba el niño. Eso aseguraría el futuro de su familia. Pero entonces miró esos ojos aterrorizados, ese cuerpo destrozado. Se miró las manos callosas. Sabía que no tenía otra opción. No podía vender un alma. «Voy a buscar comida», dijo, «y agua. Tenemos que cuidar esta pierna.
No te denunciaré, pero tienes que contarme tu historia. ¿Por qué te llaman espía? Necesito saber a dónde llevo a mis hijos. Alex asintió. Soledad subió, llamó a los niños y les explicó que no era un fantasma, sino un niño herido y muy asustado, que se escondía de gente mala. Les pidió total discreción. «Prométanmelo por mi padre», dijo. Los niños prometieron. Soledad tapó el agujero con el colchón viejo para disimular la entrada y corrió a buscar sus provisiones. Preparó una mezcla de piñones y agua y regresó al agujero. Le dio agua a Alex, que bebió con desesperación. Luego lo alimentó. Cuando recuperó las fuerzas, se apoyó en el muro de tierra y dijo la verdad. Era estudiante de la Universidad de Colorado y colaboraba voluntariamente en un proyecto sobre la tala ilegal. Tenía una cámara, documentó camiones que salían de noche con troncos gigantes, pero vio algo más. Una noche siguió los camiones hasta un cañón inexplorado. Vio una pista de aterrizaje clandestina. Los vio descargando troncos huecos, llenos de paquetes y portando armas. Vio a don Artemio y al comandante Valles, jefe de la policía rural, recibiendo un maletín. Tomó fotos, pero pisó una rama seca. Lo descubrieron, lo persiguieron, lo golpearon, le rompieron la cámara y la pierna. El comandante Valles se le subió a la rodilla. Se rieron y se fueron. Alex se arrastró kilómetros, días y noches de agonía hasta que encontró el remolque abandonado. Entró, instintivamente encontró las tablas sueltas y se escondió en el agujero, esperando morir. La historia de Alex confirmó los peores temores de Soledad. Narcotráfico, policías corruptos, don Artemio, el nombre de espía era una sentencia de muerte. $50,000 no era una recompensa, era el precio del silencio. Soledad estaba en una caravana abandonada con sus 5 hijos, escondiendo la prueba viviente de los crímenes del hombre más peligroso de la región. Su instinto de supervivencia le gritaba que huyera, pero pensó en Ramiro. «Cuida de mis hijos». ¿Cómo podría cuidarlos si les enseñaba a dejar morir a un inocente? ¿Qué clase de familia construiría con la sangre de un niño? «No vas a morir aquí», dijo Soledad con convicción, «y no te encontrarán». Decidió sacarlo del hoyo. Moriría de gangrena allí abajo. Subir fue una pesadilla, de dolor para Alex y un esfuerzo para Soledad y Mateo. Lo arrastraron hasta la esquina de la caravana, taparon el hoyo y cubrieron a Alex con trapos y el colchón viejo. La pierna se estaba pudriendo. Hueso expuesto, infección avanzada, lombrices. Soledad no tenía medicina. Recordó la resina de pino que usaba su abuela. Mandó a Mateo a buscarla. Limpió la herida con agua y aplicó la savia pegajosa directamente sobre la carne en carne viva. Alex se desmayó de dolor, pero la resina curaría la infección. Los días posteriores al rescate de Alex del agujero se convirtieron en una rutina de tensión insoportable, donde cada segundo se medía por el latido acelerado de Soledad. La caravana, antes un refugio miserable, se había convertido en una fortaleza de secreto. Los 5 niños, madurados prematuramente por el miedo, se convirtieron en centinelas. Lo que antes eran juegos infantiles en la linde del bosque, ahora era un juego mortal llamado la vigilia. Se dispersaron por el perímetro del claro con instrucciones claras y rígidas. Si veían a algún extraño, Tadeo debía llorar a gritos. Los gemelos debían correr gritando como si hubieran visto una serpiente. Y Mateo, el mayor, tenía la tarea más importante: imitar el silbido de una codorniz, la señal de alerta definitiva. Dentro de la caravana, el aire era pesado, impregnado del dulce olor a infección y el penetrante olor a resina de pino. Alex flotaba en un limbo entre la conciencia y el delirio. La fiebre lo consumía, transformando su cuerpo esquelético en un horno. Soledad pasaba las noches sentada a su lado, cambiándole los trapos mojados de la frente, escuchando sus murmullos incoherentes. En la oscuridad, mientras sus hijos dormían acurrucados en el otro rincón,
Alex hablaba en una mezcla de inglés y español. Habló de la nieve en las montañas de Colorado, de una madre que hacía pastel de manzana, de un perro llamado Buddy. Relató fragmentos entusiastas sobre la belleza de los árboles centenarios que había venido a salvar y lloró sin entender por qué los hombres mataban por dinero. Soledad escuchó. En esos susurros febriles dejó de ver a un espía gringo o un problema. Vio a un hijo. Vio la misma inocencia que luchaba por proteger en Mateo. Sentada allí, también le susurró, confesándole miedos que no podía compartir con los niños. Habló de Ramiro, de la fuerza de sus manos, de la humillación del desalojo, del terror de fracasar como madre. Una alianza improbable se forjó en ese trozo de metal oxidado, un vínculo hecho de miedo compartido y de esencia humana. Alex era su carga, su secreto mortal, pero curiosamente también su conexión con un mundo de ideales que creía inexistente. No solo protegía a un niño, se demostraba a sí misma y a la memoria de Ramiro que la bondad aún importaba, incluso cuando el mundo a su alrededor estaba podrido. Pero la realidad física era implacable. En la mañana del 8º día, la situación se volvió insoportable. El último puñado de maíz se había usado para hacer un atole aguado la noche anterior. La pequeña Luz lloraba débilmente contra el pecho seco de Soledad. El hambre y el estrés le habían secado la leche. El silencio hambriento de los otros 4 niños era peor que cualquier llanto. Mateo, con profundas ojeras, la miró con ojos de adulto y dijo: «Mamá, Tadeo tiene mucha hambre, no nos queda nada». Soledad sabía que no podía esperar más. Alex necesitaba comida de verdad para combatir la infección, y sus hijos estaban desnutridos. Tenía que ir al pueblo. La idea la llenaba de un terror escalofriante. Dejar a Alex delirando, con Mateo como su único protector armado, solo con un viejo machete, era un riesgo terrible. Y estaba la caminata de 5 kilómetros hasta Creel, donde los hombres de Artemio seguramente estarían observando. ¿Y si notaban su tensión? ¿Y si preguntaban por qué una viuda compraba comida para 7? Pero no había opción. O iba, o veía a su familia y al niño morir lentamente en esa grúa de metal. Dejó a Mateo a cargo. Le entregó el machete oxidado y le cubrió la cara con las manos. «Ahora eres el hombre de la casa. Si oyes un camión, cualquier camión, no abras la puerta. Grita como si te estuvieras muriendo. Haz ruido, pero no dejes entrar a nadie. Protege a tus hermanas». El niño de 12 años asintió, con los nudillos blancos sobre el mango de la herramienta. Soledad salió de la caravana sintiéndose desnuda. La caminata hasta el pueblo fue una tortura psicológica. Cada crujido de una rama en el bosque sonaba como el amartillado de un rifle. Al llegar a las polvorientas calles de Creel, avanzó despacio, intentando no parecer una fugitiva. Entró en el almacén Sierra. La campana sobre la puerta sonó, un sonido agudo que parecía una alarma de incendios. La tienda estaba vacía, salvo don Elías, que acomodaba latas en un estante. «Buenos días, señor Elías», dijo Soledad, sorprendida por la firmeza de su propia voz. El anciano se giró. Sus ojillos penetrantes la observaron por encima de sus gafas. «Señora Soledad, qué milagro. Creí que el frío ya la había echado de esa bodega». «Aguantaremos», dijo. «Necesito que confíe en mí. El chivo dijo que me pagarán por lavar la ropa la semana que viene. Necesito crédito». Don Elías se encogió de hombros. «El chivo es un hombre de palabra. ¿Qué lleva?» Soledad pidió 5 kilos de maíz, 2 de frijoles y manteca. Hizo una pausa, con el corazón en la garganta. Era la hora de la verdad. «¿Y tiene alcohol? ¿Agua oxigenada? Porque uno de mis hijos, Tadeo, se cayó al arroyo. Se cortó la rodilla con una roca. Está muy mal, hinchada y caliente». Hubo un largo silencio. Don Elías bajó lentamente la lata que sostenía. Su mirada penetrante atravesó la piel de Soledad. No la miró a la cara, sino a sus manos. Manos temblorosas, aferradas al mostrador. Entonces alzó la mirada. Soledad sintió que este anciano podía ver a través de todas las mentiras, todo el miedo, toda la verdad oculta que albergaba. El aire en la tienda se volvió denso. Finalmente, don Elías suspiró, un sonido cansado que parecía provenir de lo más profundo de sus 80 años. «Tadeo», susurró, «el de 5 años, es un niño fuerte,
Pero no es por eso que compras esto, ¿verdad, doña Soledad? El pánico la invadió. Quiso correr, negar, huir, pero tenía los pies pegados al suelo. Don Elías caminó lentamente hacia la puerta principal. Levantó la mano, giró la placa a cerrado y la cerró. El clic de la cerradura resonó como un disparo. Soledad sintió que el mundo se encogía. Estaba atrapada. «Llevo 40 años detrás de este mostrador», dijo el anciano, volviéndose hacia ella. «He visto este pueblo pasar de ser una tranquila ranchería al infierno personal de don Artemio. Conozco a todos los que entran por esa puerta. Sé quién roba por adicción y quién roba por hambre. Y te he visto a ti. Te vi cuando dormías bajo el puente. Eso se llama desesperación. Pero lo que veo en tus ojos ahora no es desesperación. Es terror. Es el terror de alguien que esconde algo que podría matar». Se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz. 6 días sin aparecer y ahora está comprando comida para un ejército y alcohol para heridos graves. No es Tadeo, señora, es el chico, el extranjero que buscan. Soledad se desplomó. Se aferró al mostrador para no caer y las lágrimas que había contenido durante 8 días finalmente brotaron. Lágrimas de hambre, de miedo, de agotamiento. No podía, sollozó. No podía dejar que un ser humano se pudriera bajo mi suelo. Mis hijos tienen hambre, pero ¿qué clase de madre sería? ¿Qué les estaría enseñando si dejara morir al niño? Dios mío, su pierna huele a muerte. No sabía qué hacer. «Lo sabías», interrumpió Elías, con el rostro impasible, pero los ojos llenos de una oscura compasión. «Sabes lo que hace don Artemio. Todos lo sabemos. Sabemos del bosque hueco, de los paquetes, de las armas, y sabemos callar, porque quien habla despierta flotando en el río». Soledad levantó la cabeza, sorprendida. ¿Lo sabías? Todo el que tiene ojos lo sabe», dijo con amargura. «Lo que hiciste al sacar a ese chico del agujero fue firmar su sentencia de muerte y la de tus hijos. Es una locura suicida». La miró fijamente un largo instante. Una extraña luz brilló en sus viejos ojos. «Pero quizás sea el único acto de valor que he visto en esta ciudad en años». Don Elías se movía con sorprendente agilidad. Vació las provisiones en una bolsa, pero añadió un paquete de carne seca, un queso ranchero y una bolsa grande de galletas de animales para los niños. «Toma», dijo, empujándola todo. Luego fue a la parte de atrás y regresó con una caja de cartón. «No tengo alcohol farmacéutico. Controlan quién lo compra. Esto es mejor». La caja estaba llena de botellitas de mezcal barato. «Arde muchísimo, pero mata la infección mejor que el alcohol. Limpia la herida con esto». También sacó una botella de vidrio oscuro sin etiqueta, llena de un polvo amarillo. «Penicilina veterinaria para el ganado, pero funciona en los hombres. Mézclala con agua hervida y dásela 3 veces al día. Si sobrevive a la fiebre, esto lo salvará de la gangrena». Soledad lo miró con incredulidad. «¿Por qué, don Elías? ¿Por qué me ayuda?» «Porque estoy harto», siseó el viejo con la voz temblorosa de rabia contenida. «Estoy harto de ver a ese hombre robar la sierra y envenenar a nuestra gente. ¿Sabe? Yo tenía un nieto. Tenía la misma edad que su gringo. Quería ser ingeniero forestal. Empezó a preguntar sobre permisos de tala. Hace 2 años se cayó de un precipicio. Don Artemio vino a darle el pésame personalmente. El dolor en su voz era palpable. «Ayudarlo no traerá de vuelta a mi nieto, pero si ese chico sobrevive, si logra salir de aquí y contar lo que vio, será una espina clavada para ese monstruo. Y por eso vale la pena el riesgo». Miró por la ventana, observando la calle. «Pero no puedes quedarte en esa caravana. Es el primer lugar que registrarán si alguien sospecha. Hay un lugar, un escondite. La escondida. Son 3 días de caminata por el cañón hacia el desierto. Es una mina abandonada donde la gente vive escondiéndose de Artemio, pero necesitas documentos para pasar los retenes de la carretera y llegar allí. Puedo conseguirlos. Un permiso federal de tránsito falso, pero lleva tiempo. Necesito comprar los sellos correctos. Dame 2 semanas, ni un día menos. Vuelve aquí en exactamente 2 semanas. Soledad salió de la tienda con el peso del mundo sobre sus hombros, pero con una nueva esperanza en la caja de cartón. El mezcal y la penicilina estaban escondidos bajo la carne seca. Cada paso de regreso al tráiler era una agonía de paranoia, pero tenía una misión: 2 semanas. Tenían que sobrevivir 2 semanas.
Al llegar al claro, vio el rostro pálido de Mateo asomándose por la ventana. La puerta se abrió y sus hijos la rodearon. Cuando sacó las galletas de animales, fue como si hubiera traído oro, pero no había tiempo para celebraciones. Fue directa hacia Alex. El niño estaba peor, respiraba con dificultad. Soledad dijo con firmeza: «Traje medicina, te va a doler muchísimo, pero es esto o la muerte. Muerde esto». Le puso un trozo de madera entre los dientes. Sin dudarlo, destapó una botella de mezcal y vertió el líquido sobre la herida abierta y supurante. El grito de Alex quedó ahogado por el golpe, un sonido gutural que hizo que los gemelos se escondieran en un rincón. Su cuerpo se arqueaba convulsivamente. Soledad, sollozando, frotó la herida con trapos limpios, retirando el pus y el tejido muerto. Luego espolvoreó generosamente el polvo amarillo. «Se acabó, muchacho, se acabó», susurró, mientras él se desmayaba de dolor. Esa noche, por primera vez en días, comieron bien. Soledad hizo tortillas gruesas con manteca y carne seca. Ver a la bebé Luz mamar con fuerza de nuevo le dio fuerza. Comenzó la rutina más estresante de sus vidas. Durante el día, Alex ardía de fiebre, tratada con penicilina y baños de mezcal. El olor a alcohol impregnaba la caravana. Milagrosamente, al quinto día, la mancha negra de su pierna dejó de crecer. Al séptimo, la fiebre bajó. Al noveno, Alex abrió su ojo sano y sonrió, lúcido. Iban a vivir, pero el destino es cruel. Fue en la tarde del 10º día, 4 días antes de la fecha límite de don Elías, que la pesadilla se materializó. El claro estaba en silencio. Soledad lavaba trapos en una cubeta. De repente oyó algo. No era viento. Era un motor, camionetas subiendo por el sendero del bosque. Antes de que pudiera reaccionar, oyó el silbido agudo y penetrante, el silbido de codorniz de Mateo, la señal de alerta definitiva. A Soledad se le heló la sangre. Mateo corrió hacia la caravana. «¡Mamá! ¡Ya vienen! ¡Hay 2 camiones!». No había tiempo para llevar a Alex de vuelta al hoyo. El colchón y las tablas estaban clavados. La caravana era una sola habitación. No había dónde esconderse. «¡Ayúdenme!», siseó Soledad. Agarraron a Alex por los hombros y lo arrastraron. Gimió de dolor. «Debajo del fregadero, rápido». Había un pequeño espacio vacío debajo del fregadero oxidado por donde pasaban las tuberías. Apenas cabía un perro. «Entra», ordenó. Alex, sintiendo el pánico, usó sus últimas fuerzas para agacharse, metiendo primero la pierna rota. Era una posición tortuosa. «¡Cúbrelo!», gritó Soledad. Mateo le tiró encima a Alex el montón de trapos sucios, ollas viejas y basura que usaban para limpiar. Soledad echó un cubo de agua sucia cerca para aumentar el hedor. Parecía solo un montón de porquería. Apenas habían terminado cuando los camiones frenaron bruscamente afuera. Las puertas se cerraron de golpe. Las botas pesadas aplastaron la grava. Soledad salió, secándose las manos en la falda, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía. Se detuvo frente a la puerta. 2 hombres salieron. A uno lo conocía, el capataz del aserradero, el hombre que la había acosado. El otro vestía el uniforme de la policía rural, con una barriga prominente y una mirada cruel. Era el comandante Valles, el hombre que le había roto la pierna a Alex. «Buenos días, caballeros», dijo Soledad con voz sorprendentemente firme. «¿Se han perdido?». Valles rió sin alegría. «Buenos días, viuda. ¿Qué lío tan bonito has creado?». Su mirada recorrió el lugar. «Buscamos a alguien, un gringo alto y rubio. Desapareció hace semanas. Don Artemio está preocupado. Ofrece $50,000. «¿Un gringo? Solo estamos mis hijos y yo, señor. No hemos visto a nadie, solo coyotes y serpientes». Valles se acercó, entrecerró los ojos, olfateando el aire. «¿Qué es ese olor? Huele a cantimplora, huele a medicina». A Soledad se le paró el corazón. «Mezcal. Es mi hijo Tadeo», mintió rápidamente usando la historia que le había preparado a don Elías. Se cayó al arroyo y se cortó la rodilla. «La infección es grave. Don Elías me dio mezcal y polvos para limpiarla. Está llorando de dolor». Valles la examinó con recelo. «¿Vives sola aquí con 5 hijos? ¿Qué valentía? No es valentía, es necesidad. ¿Te importa si echamos un vistazo?», dijo Valles poniendo la mano en su arma. «No dudes, no tengo nada que ocultar. Solo te pido que no asustes a los niños». Entraron.
El espacio era ridículamente pequeño para dos hombres corpulentos. El olor a humedad, excrementos de rata, mezcal barato e infección era sofocante. Valles observaba con disgusto. ¿Dónde está el niño enfermo?, preguntó. Durmiendo allá en la esquina, señaló Soledad. Los niños estaban acurrucados bajo la manta. Mateo los miraba con odio silencioso. Tadeo temblaba, pero su rodilla, sucia de tierra, parecía convincente en la penumbra. Valles caminó por el estrecho pasillo. El capataz se paró cerca de la entrada, mirando con desdén el fregadero oxidado. ¿Y qué demonios es esto?, murmuró el capataz. Levantó su pesada bota y pateó con fuerza el montón de trapos y ollas debajo del fregadero. El sonido metálico resonó. Soledad sintió que el mundo se detenía. El capataz había pateado directamente hacia el escondite. La punta de la bota debió haber golpeado el cuerpo de Alex, quizás rompiéndole la pierna. Esperó el grito, esperó el disparo, pero no se oyó ningún sonido, solo el tintineo de las ollas al asentarse. Valles miró el montón un segundo. Luego observó la miseria que lo rodeaba. «Vámonos, Chuy», dijo Valles. «Este lugar es un infierno. Huele a leche agria y a pobreza. Si el gringo estuviera aquí, ya se habría muerto de este hedor». Se fueron. «Si ven al gringo, avísenme», gritó Valles desde la ventana de la camioneta. «Pero dudo que se suba a este basurero». Soledad se quedó quieta hasta que el sonido de los motores desapareció por completo en el bosque. Solo entonces se movió. Corrió al fregadero y arrancó frenéticamente los trapos. «¡Alex! ¡Alex, por Dios!». El niño estaba allí, acurrucado. Estaba inconsciente. Tenía la boca llena de sangre. Cuando recibió la patada en la fractura, para no gritar y condenar a la familia que lo protegía, Alex se mordió la lengua con tanta fuerza que se la atravesó. El dolor fue tan intenso que perdió el conocimiento, pero permaneció en silencio. Soledad y Mateo lo sacaron a rastras. Cuando Alex despertó, pálido y escupiendo sangre, miró a Soledad aterrorizado. «Se han ido», susurró ella llorando. «Nos salvaste». Pero el alivio duró poco. Soledad se levantó, secándose las lágrimas. Una fría certeza la invadió. «Volverán», dijo. «Valles no es tonto. Pensará en el olor a medicina. Volverá mañana a revisar. No podemos esperar los documentos de don Elías. Estamos expuestos». Mateo la miró. «¿A dónde vamos, mamá?». Soledad miró el bosque que empezaba a oscurecerse. «Nos vamos. Esta noche vamos a cruzar el cañón». El resto de esa tarde fue una confusión de actividad silenciosa y frenética. No había tiempo para lamentar el miedo que acababan de experimentar, ni para planificar con calma. Solo existía la fría certeza de que la muerte se acercaba, conduciendo camionetas y portando rifles. Soledad le explicó a Mateo el vago plan que don Elías le había dado: cruzar el bosque hasta el borde de las barrancas del Cobre, descender hasta el fondo y seguir el cauce seco del río hasta encontrar el refugio llamado La Escondida. Era una apuesta suicida basada en indicaciones vagas, pero la alternativa era esperar a que Valles regresara para terminar el trabajo. «Mateo», dijo, sujetando al niño por los hombros, «tú cargarás a Tadeo en la espalda. Luna, tú toma la mano de Estrella y no la sueltes. Por nada, ni si tropiezas, ni si oyes disparos. Yo cargaré a Luz y ayudaré a Alex». El problema era Alex. La patada del capataz y la mordida en la lengua lo habían dejado al borde del colapso. No podía apoyarse en su pierna fracturada. ¿Cómo cruzarían kilómetros de terreno accidentado y descenderían por un precipicio con un hombre que apenas podía mantenerse en pie? «Me quedo», susurró Alex, con la boca hinchada y llena de sangre coagulada. «Déjenme aquí, yo los detendré. Ustedes corran». Soledad se volvió hacia él con una ferocidad que lo asustó. «Cállate. No te saqué de un pozo de mierda, ni te curé la gangrena solo para dejarte morir ahora. Eres uno de mis muchachos. ¿Entiendes? Vienes, aunque tenga que arrastrarte del pelo». Mateo se internó en el bosque y regresó arrastrando una rama de pino gruesa, robusta y bifurcada. Soledad arrancó lo que quedaba de una de sus enaguas y la forró en la parte superior de la madera. Ataron la férula a la pierna de Alex con tanta fuerza que volvió a desmayarse durante unos segundos. Cuando despertó, la muleta estaba lista. No durmieron. Pasaron las horas oscuras observando el camino, escuchando el viento, esperando. A las 3 de la mañana,
Cuando la luna se escondió tras las densas nubes y el frío alcanzó su punto máximo, Soledad dio la orden. Salieron de la caravana uno a uno como sombras. Soledad se detuvo un último segundo para contemplar la estructura metálica. Esa caravana, comprada con todo su dinero, ese lugar sucio que había limpiado con sus propias manos y donde había soñado con empezar una nueva vida, había quedado atrás. Ya no era un hogar, era un cascarón vacío. Sintió una punzada de dolor por la pérdida, no del objeto, sino de la ilusión de seguridad. Pero entonces sintió el peso del brazo de Alex sobre sus hombros y oyó la respiración asustada de Mateo. Esa caravana nunca había sido el destino, había sido la prueba. «Vamos», susurró a la oscuridad, y las 7 figuras, una madre, 5 hijos y un hombre destrozado, fueron engullidas por el bosque. El primer día de caminata redefinió el significado del sufrimiento para todos. El bosque sin senderos era un laberinto de raíces, piedras y espinas. Avanzaban a paso de tortuga. A cada metro, la muleta improvisada de Alex se hundía en la hojarasca o resbalaba sobre piedras sueltas. El sonido que emitía a cada paso, un gemido sordo y rítmico, se convirtió en la banda sonora de su pesadilla. Soledad les brindó apoyo humano, sintiendo su sudor frío, empapando su hombro, mientras Mateo los empujaba desde atrás en las subidas más empinadas. Caminaron hasta el amanecer, deteniéndose solo cuando les dolían los músculos y les temblaban las piernas sin control. Se escondieron tras un grupo de rocas al salir el sol. Soledad repartió la comida racionada, una tortilla fría para cada niño, la mitad para Alex. Nada para ella. Bebieron pequeños sorbos de agua. El silencio de la mañana era absoluto hasta que se rompió. A lo lejos, en la dirección de Minnesentosen, donde venían, oyeron el rugido de los motores y entonces el sonido seco e inconfundible de los disparos. ¡Bang! 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 Ecos de violencia resonando por las montañas. Mateo miró a su madre con los ojos abiertos. «Le están disparando a la caravana. ¡Están furiosos!», dijo Alex con la voz entrecortada. «Descubrieron que escapamos. Ahora nos buscan». El miedo le inyectó una nueva dosis de adrenalina en sus venas exhaustas. «No podemos parar», dijo Soledad poniéndose de pie. «Seguirán nuestras huellas. Tenemos que llegar a la roca, donde no dejamos rastro». El terreno cambió a medida que avanzaba el día. El denso pinar comenzó a escasear, dando paso a arbustos secos y suelo pedregoso. El sol del mediodía era implacable. Alex estaba al límite. Su pierna, maltratada por la marcha forzada, se había hinchado al doble de su tamaño, palpitando contra las ataduras. 2 veces cayó, arrastrando a Soledad con él, rogando que lo dejaran atrás. 2 veces Soledad lo levantó, maldiciendo, suplicando, obligándolo a dar un paso más. Llegaron al borde al caer la tarde, y allí se acabó el mundo. Las barrancas del cobre se abrieron ante ellos como una boca gigantesca. Era un abismo de roca roja y sombras violáceas. Una fisura en la corteza terrestre de más de 1000 metros de profundidad. La grandeza era aterradora. El viento aullaba al trepar por las paredes verticales, trayendo consigo el olor a polvo y a tiempos antiguos. «¿Tenemos que pasar por esto?», preguntó Mateo, con la voz desvaneciéndose en la inmensidad. «No», dijo Soledad, mirando el abismo con un nudo en la garganta. «Tenemos que bajar». Buscó frenéticamente un camino. No había carretera, no había puente, solo vacío. Sus perseguidores estaban a horas de distancia, quizás menos. Estaban atrapados entre el abismo y los rifles. «¡Allí!», gritó Luna, señalando con un dedo tembloroso. No era un camino, era una cicatriz en la roca, un sendero estrecho y zigzagueante, mal dibujado en la pared casi vertical del precipicio. Era un suicidio, un paso en falso, un resbalón en la grava suelta, y caerían cientos de metros hacia una muerte segura en las rocas. Soledad miró hacia atrás. Juraría haber oído el sonido de motores a lo lejos, cada vez más fuerte. Miró el rastro de los suicidas, miró a sus hijos. «Por allá», dijo con una calma terrible. «Mateo, quítate a Tadeo de encima. Vas a bajar de frente a la roca, como si fuera una escalera. Usa las manos, no mires hacia abajo, solo mira dónde pones las manos». «¿Entendido?». «¿Y Alex?», preguntó Mateo.
Alex se sentará, gateará usando las manos y la pierna sana. Yo estaré justo detrás de él, sosteniéndolo. El descenso fue una locura. Mateo iba primero, guiando a los pequeños. Los gemelos lloraban quedamente, aferrados a la roca caliente. Alex era una pesadilla. Tuvo que sentarse en el borde, lanzarse al siguiente escalón y arrastrar su pierna rota, que golpeaba y raspaba contra la piedra con cada movimiento. El dolor era tan intenso que vomitó bilis, pero continuó. Soledad venía detrás, con la bebé Luz sujeta firmemente a su pecho, usando su propio cuerpo como freno para Alex. Estaban a unos 100 metros por debajo del borde, suspendidos en el vacío como insectos en una pared, cuando ocurrió lo peor. Siluetas aparecieron en el cielo allá arriba, en el borde que acababan de dejar. Eran 4 hombres. El comandante Valles estaba entre ellos. Se detuvieron, mirando al abismo, incrédulos. Entonces uno de ellos señaló hacia abajo. ¡Ahí están!, gritó el eco en las paredes del cañón. ¡En la pared! ¡Dispara! No hubo negociación. Valles levantó su rifle. El primer disparo fue un rugido que retumbó como un trueno. La bala impactó en la roca a 1 metro de la cabeza de Soledad, lanzando una lluvia de fragmentos afilados de piedra que la atravesaron. Una astilla le cortó la mejilla a Soledad y la sangre caliente le corrió por el cuello. Los niños gritaron, paralizados por el terror. Estrella soltó una mano que colgaba precariamente sobre el abismo. ¡No te detengas!, gritó Soledad con su voz elevándose por encima del sonido de los disparos. ¡No mires arriba! ¡Baja! ¡Muévete! Otro disparo. La bala rebotó cerca de Alex, rasgándole la camisa. Su suerte, o intervención divina, fue la geometría del cañón. La pared no era perfectamente recta, se curvaba y se abombaba. Estaban justo debajo de un saliente rocoso. Para alcanzarlos, los hombres de arriba tuvieron que inclinarse peligrosamente sobre el borde. ¡Rápido! ¡A la sombra!, ordenó Soledad. Resbalaron, se rasparon la piel, se rasgaron la ropa. Alex soltó un aullido cuando su pierna se enganchó en una grieta, pero la sacó con fuerza bruta, ignorando el daño. Llegaron a la protección de una roca saliente. Las balas seguían silbando y crujiendo, pero ahora impactaban lejos. Estaban fuera de alcance. Continuaron descendiendo al atardecer, convirtiendo el cañón en un horno y luego en un refrigerador. Bajaron hasta que sus manos quedaron en carne viva y sus rodillas ya no respondieron. Cuando finalmente, horas después, los pies de Mateo tocaron la grava plana del fondo del cañón, se desplomó. Uno a uno cayeron al lecho seco del río, temblando, sin poder hablar. Habían descendido al infierno para escapar de los demonios, pero el fondo del cañón albergaba sus propios peligros. El día siguiente trajo un calor que parecía derretir el cerebro. El lecho del río, el único sendero posible, era un corredor de piedras blancas que reflejaban el sol, implacable. El agua se secó al mediodía. La caminata se convirtió en una marcha fúnebre. La bebé Luz dejó de llorar y entró en un estado de letargo que aterrorizó a Soledad. Tadeo ya no podía caminar. Mateo y Luna se turnaban para cargarlo, tambaleándose por el cansancio. Alex era un peso muerto apoyado en Soledad, delirando, disculpándose, rogando por morir. «Hoy nadie muere», graznó Soledad con la garganta seca como papel de lija. «Solo una vuelta más, solo hasta esa roca, al final del Yunasintu». Tercer día, Soledad sintió que había llegado el fin. Le fallaron las piernas. Cayó de rodillas sobre la arena caliente. Miró a sus hijos, espectros sucios, labios agrietados, ojos hundidos. Miró a Alex, inconsciente a su lado. «Fracasé», pensó. «Huimos de las balas solo para morir de sed». Cerró los ojos esperando la oscuridad. «Mamá», era la voz de Mateo, ronca, débil. «Mamá». Humo. Soledad abrió los ojos con dificultad. Mateo señalaba una grieta lateral en el cañón a menos de 1 kilómetro. Una fina columna de humo gris se elevaba hacia el cielo. No era un incendio forestal, era una fogata controlada. Era gente. La visión les inyectó la última gota de energía. No caminaron, se arrastraron.
Se tambalearon hacia el humo como polillas. Al llegar a la entrada de la grieta, vieron chozas rudimentarias, hechas de piedra y lona. Vieron hombres emergiendo de las sombras, hombres barbudos y delgados, empuñando viejas escopetas y machetes. Soledad no tenía miedo. Levantó a Luz como una ofrenda y cayó de rodillas. «Agua», susurró. «Huimos de Artemio». El nombre obró como por arte de magia. Aquellos hombres bajaron las armas. Eran los exiliados, eran las familias que don Artemio había expulsado de sus tierras para plantar amapolas o cortar leña. Eran las víctimas que eligieron vivir como fantasmas en el fondo de un mundo al que no se sometieron. Corrieron, agarraron a los niños, trajeron cantimploras de agua fresca, llevaron a Alex a una tienda de campaña. Una anciana, doña Rosa, la curandera del campamento, se hizo cargo. Miró la pierna de Alex, la olió, tocó la piel caliente. La gangrena intentó apoderarse, pero el mezcal la contuvo, dijo. «Es fuerte, cojeará para siempre, pero vivirá». Se quedaron en la escondida durante 7 meses. Fue una época extraña, suspendida de la realidad. Los niños recuperaron peso comiendo frijoles y carne de caza. Mateo aprendió a disparar y rastrear con los hombres del cañón. Soledad ayudaba a cocinar y lavar. Alex, mientras se recuperaba, les enseñó inglés a los niños y aprendió sobre la dura vida en la montaña. Él y Soledad pasaban horas conversando a la luz de la fogata. Él hablaba de biología, de células, de ecosistemas. Ella de resiliencia, de fe, de supervivencia. Eran madre e hijo, unidos por un pacto de sangre. Cuando Alex tuvo fuerzas para caminar largas distancias, los líderes del campamento organizaron la salida. Guiaron al grupo por antiguas rutas de contrabando, senderos invisibles a través del desierto de Sonora, lejos de las carreteras, lejos de la policía de Artemio. La despedida en la frontera fue rápida, dolorosa y necesaria. Alex cruzó primero para pedir ayuda. Soledad y los niños cruzaron días después. Lo que sucedió después fue histórico. Alex Thompson no regresó a casa para olvidar. Usó su voz, su ciudadanía estadounidense y la prueba física de su cuerpo destrozado. Contactó al FBI, la DEA, grupos de derechos humanos y los principales periódicos. Lo contó todo: las pistas de aterrizaje, las drogas, las armas, la complicidad policial. El escándalo era demasiado grande para silenciarlo. Presionado por Estados Unidos, el gobierno mexicano lanzó un operativo federal en la Sierra Tarahumara. El aserradero fue allanado. Hubo un tiroteo. El comandante Valles murió empuñando el rifle que había usado para aterrorizar la región. Don Artemio fue arrestado y sus tierras confiscadas. Y Soledad, la historia de la viuda que salvó a la estudiante estadounidense, conmovió a 1960 un juez de inmigración. Con el testimonio de Alex y el apoyo de abogados, Soledad Martínez y sus 5 hijos recibieron asilo político permanente en Estados Unidos. Avance rápido en el tiempo. Enero de 2011. Denver, Colorado. Afuera, la nieve cae suavemente, cubriendo el mundo de blanco. Dentro de una casa confortable, el aroma a café y canela llena el aire. Soledad, ahora de 62 años, con su cabello blanco recogido en un elegante moño, está sentada en su sillón favorito. Sus manos, aún marcadas por el trabajo, pero ahora suaves, sostienen una taza de café caliente. La casa está llena de vida. Mateo, ahora ingeniero civil de 36 años, habla de política con el esposo de Luna. Estrella está en la cocina terminando de cenar. Tadeo, un enfermero robusto, juega en la alfombra con los nietos de Soledad. Luz, la bebé que cruzó el desierto atada a su pecho, está sentada en el sofá, revisando su tesis de maestría. Suena el timbre. Los niños gritan: «¡Tío Alex! ¡Tío Alex!». Se abre la puerta y entra un hombre de 43 años. Tiene el pelo canoso en las sienes y camina con una visible cojera en la pierna derecha, apoyándose en un elegante bastón. Es Alex Thompson, profesor universitario de biología. Se sacude la nieve del abrigo y sonríe. Lleva un plato tapado. «Tarta de manzana», anuncia. «La receta de mi madre, como prometí». Se acerca a Soledad, ignora el bastón por un momento y la abraza fuerte. «Hola, mamá Sole». «Hola, hijo mío». Más tarde, mientras la familia ríe y charla alrededor de la lujosa mesa,
Alex y Soledad guardan silencio un momento observando la escena, la seguridad, el calor, el futuro garantizado de esos niños. Alex le toca el brazo. A veces empieza con la voz entrecortada. A veces todavía sueño con esa caravana, con el olor del agujero, y pienso en ti. Aquel día en el almacén, lo dejaste todo. Compraste ese montón de chatarra, pensando que estabas comprando un techo seguro. Soledad lo mira. Sus ojos oscuros, que han visto el fondo del abismo y han regresado, brillan con sabiduría ancestral. No, Alex. Dice en voz baja, pero con firmeza, no compré basura y no compré un techo. Mira a Mateo, a los gemelos, a Luz y finalmente a Alex, el hombre al que rescató de la tierra. Con esos últimos 80,000 pesos compré la oportunidad de enseñarles a mis hijos que el miedo no nos gobierna, que una vida vale más que todo el oro que tiene un narcotraficante. Compré la dignidad de esta familia, sonríe, apretándole la mano, y fue el mejor negocio que he hecho en mi vida. Si disfrutaste esta historia de valentía inquebrantable, si la historia de Soledad te conmovió, no olvides suscribirte al canal. Comparte este video para que la voz de mujeres como ella, que se enfrentan al mal absoluto con solo amor y determinación, nunca sea olvidada. Deja tu comentario. ¿Qué harías en su lugar? Hasta la próxima historia.